de la Biblia es Génesis, el capítulo 1 y versículo número 1. Gracias a Dios por 140 hermanos hasta el momento. Son una bendición, hermanos, una bendición. Dice la Biblia, Génesis 1:1. Está en pantalla por si usted no lo encuentra. Lo anda buscando todavía ya por 1 Juan 5:20. Entonces ahí lo tenemos. Como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tomen sus lugares. Quiero agradecer a Dios también por el ministerio del altar, ministerio de intercesión, por venir y orar por nuestros hermanos. Y seguimos orando. Esas peticiones las tenemos en nuestra lista, todo el ministerio. Ya hemos recibido respuestas, como el caso de Maracay, que tiene sus 2 niños ingresados en el hospital al mismo tiempo. Maracay de Reyes, Araníbal de Reyes, empieza ya dio su testimonio, hermano, con 2 hijos ingresados al mismo tiempo con dengue. Pero ya varios testimonios, varios milagros, Dios ya los respondió. Seguimos orando por esas peticiones. Quiero hablarle del tema: solo hay un Dios creador de todo. Solo hay un Dios creador de todo. El interés principal, hermanos, que como pastor, es que siempre hay cosas que uno las cree por convicción y otras cosas las cree porque usted sabe que ahí están en la Biblia. Porque una cosa es tener convicción y decir: a mí nadie me mueve. Yo me bauticé en el nombre del Señor Jesús y a mí nadie me mueve. Pero cuando le preguntan ¿a dónde dice el bautismo en el nombre de Jesús? Pues no sé, pero a mí nadie me mueve. No sé dónde está, pero. Entonces, es buena, la convicción es buena, buenísima. Pero si usted acompaña la convicción con conocimiento de la palabra, es mejor. Este texto, hermanos, más que todo el libro de Génesis, en el libro de Génesis se revela la naturaleza y el carácter de Dios. Él es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. Él es el creador. Él es el creador. El primer versículo de la Biblia que hemos leído en esta oportunidad, Génesis 1:1. Dios se muestra como el creador del universo. La creación misma, hermano, da testimonio que hay un Dios creador e inteligente y omnipotente. Es decir, que cuando uno dice: ¿y usted por qué cree en Dios? Porque la naturaleza misma, las cosas creadas de Él, dan testimonio que hubo alguien que creó esas cosas. Romanos, el capítulo 1, verso 20, dice así la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando usted observa los cielos, la tierra y todas las cosas creadas, no hay excusa para decir yo creyera en Dios, pero no sé cómo hacer, porque dice que las cosas creadas y las cosas invisibles se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Todas las cosas creadas tienen un solo creador. Un solo creador. Por eso es que el texto, hermanos, es bien interesante. En el principio creó. No dice crearon. Dice creó. Creó. Habla de uno. Y todo el capítulo 1, si usted hoy en su casa dice, voy a ver si es cierto. Todo el capítulo 1 habla de un creador, no de varios. Figúrense el texto 1, dice creó. El verso 3 dice y dijo Dios. Dijo, no dijeron. El verso 4, y llamó Dios. El verso 5, y llamó Dios. Verso 6, luego dijo Dios. Dijo, no se dijeron. El verso 7, e hizo Dios. El verso 8, y llamó Dios. Verso 9, dijo también Dios. Solo estoy leyendo la primera palabra del texto. Verso 10, y llamó Dios. Verso 11, después dijo Dios. Aleluya. Verso 14, dijo luego Dios. Verso 16, e hizo Dios. Y así. Verso 20, dijo Dios. Y usted puede leer todo el capítulo. Y siempre habla de un artículo singular que se refiere a uno. Le diré por qué. Y es porque Dios no necesitó de nada ni de nadie para crear lo que ahora es. Él no necesitaba ayuda de nadie, porque Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos creen que Él es el Todopoderoso? Den un aplauso al Dios Todopoderoso. Hay un texto que es bien interesante, que usted lo tenga subrayado en su Biblia, y es Isaías 44, 24. En la Biblia que más usamos nosotros, que es la versión 60, dice así: así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Oiga, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. Otra traducción, este mismo texto dice así, mire: esto dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde antes que nacieses. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Y se lo dejo para que lo lleve una nota y lo busque en todas las versiones que usted tenga en su Biblia, porque yo le puedo leer muchas versiones más.
pero mejor lo busque usted en su casa, le sale más barato. Dice, voy a ver este texto en todas las traducciones, pero este texto que yo tengo aquí dice que Dios dice, extendí el cielo, afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Le estoy diciendo esto porque algunos dicen que había otro Dios más pequeño ayudándole al Dios mayor. Otros dicen, el Hijo le estaba ayudando al Padre. Entonces hay un solo creador. Diga conmigo, hay un solo creador. Si hay un solo creador, veamos 3 textos bíblicos donde dice que Jesucristo es el creador. Lo vamos a ver en la pantalla, Juan 1:3. Juan 1:3 dice así, miren, aquí está hablando ya del Señor Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Él. No dicen por ellos fueron hechas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 10 de ese mismo capítulo dice así: en el mundo estaba. ¿Quién estaba en el mundo? Jesús. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y si vamos al libro último de la Biblia, que es Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11, oiga esto, qué interesante. Dice capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 10: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono, delante del que está sentado en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, verso 11: Señor, le dicen los ancianos, los 24 ancianos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste, no ustedes crearon. Dice, tú creaste. Entonces, hermanos, si solo hay un Dios creador de todas las cosas, ¿por qué dice la Biblia que Dios es el creador y Jesucristo es el creador? Es el interrogante. ¿Por qué dice en el Antiguo Testamento que Dios es el creador y en el Nuevo Testamento dice que Jesucristo es el creador? ¿Por qué? ¿Cómo es un punto así de enseñanza? Vamos despacio. La respuesta es bien sencilla. Es bien sencilla. Porque Jesucristo es el mismo Dios de Génesis 1:1. No hay más. Jesucristo es el mismo Dios de Génesis 1:1. Y para ello vamos a usar 3 palabras que están en Juan 1:1. Ahí hay 3 palabras interesantes. Juan 1:1 aparece en pantalla y también aparece ahí en su Biblia. Dice, en el principio era el Verbo. Está hablando del principio, porque aún la palabra Génesis significa principio. Génesis significa principio. Es donde está el principio, el inicio, la raíz de todas las cosas que están en el mundo. Entonces,
Juan dice, en el principio era el verbo. Esta palabra, el principio, enseña la preexistencia de Cristo, no como hijo, porque este es el problema. Que algunos dicen que el papá le decía al hijo, hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, para ese tiempo Jesucristo no existía como hijo, y ya le digo por qué. Pero sí existía como el Dios Todopoderoso. Y eso concuerda con lo que dice Juan 8:58. Juan 8:58, ese texto es fuertísimo, poderoso. Dice así la Biblia. Jesús dijo estas palabras. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿En qué tiempo existía Abraham? Allá por el capítulo 11 de Génesis, el primer libro de la Biblia. Allá tuvo su principio Abraham. ¿Y por qué Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy? Quiere decir que antes de Génesis 11, Jesús dice, yo soy. No dice yo era, ni tampoco dice yo existía, porque lo que existe, lo que tiene principio y tiene fin. Pero él dice, yo soy. Y la otra palabra del verso 1 de Juan dice, y el verbo estaba con. El verbo estaba con Dios. Aquí es donde algunos dicen que el Hijo es el que estaba con Dios, pero dice el verbo. La Biblia nunca enseña que el verbo era una persona, ni tampoco era otro Dios. La palabra verbo viene del griego logos, que significa palabra. Es decir, Dios hacía las cosas y creó todas las cosas con el poder de su palabra. Dijo el Señor así, dijo Dios así, sea la luz, y fue la luz. Y sigue diciendo, apártese la luz de las tinieblas, y se apartó la luz de las tinieblas, y a la luz dijo, este será llamado día, y a las tinieblas le llamó noche. Lo dijo con el poder de la palabra. Luego dijo, sepárense las aguas de lo seco. Y las aguas se separaron, y a lo que quedó seco le llamó tierra, y a las aguas le llamó mares. Sepárense, sea la luz, sepárese la luz. Aún, hermanos, dice la Biblia que los cielos y la tierra fueron creados por la palabra. Salmo 33:6. Oiga esto. Por eso que dice, y el verbo, es decir, la palabra estaba con Dios. Dios decía y se hacía. Dios dijo, sea, y se hacía. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y no solo eso, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Eso se llama verbo.
Logos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y por eso dice el versículo que empezamos: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Creó por la palabra. La otra palabra de Juan 1:1 dice: el verbo era Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios, la palabra. Y el verbo era Dios. Diga: el verbo era Dios. En otras palabras, era el creador de todas las cosas. No eran dos verbos, no eran dos creadores, porque detrás de toda la creación solamente hay un creador. Me gustaría que leamos los textos. Y uno es Isaías 45:12. Isaías 45:12 para los que anotan, y los que no, pues lo llevan en su mente. 45:12 de Isaías. Dice así la palabra del Señor. Isaías 45:12. ¿Lo tenemos en pantalla? Dice así. Mire qué expresiones estas. Son expresiones que vienen de los labios del Señor. Lo voy a leer aquí en mi Biblia para no estar viendo la pantalla. Isaías 45:12. Dice así. Ustedes lo pueden ver en la pantalla. Dice así. Verso 12. Yo hice la tierra. Yo. No dice nosotros hicimos la tierra. Dice yo hice la tierra. Y creé sobre ella al hombre. Yo. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ese es el poder de la palabra. En el Salmo 100, verso 3, también hay otro versículo interesante que lo leemos cada vez que tenemos un culto de acción de gracias. Salmo 100, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Mire qué versículo es. 103 del libro de los Salmos. Dice la Biblia, capítulo 100, verso 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él, diga conmigo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo. No dice ellos nos hicieron, dice Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, hermano, no era el hijo que estaba ayudando al padre, porque Dios se manifestó como hijo. La manifestación de Dios como hijo es cuando él nació de una mujer que se llamaba María, una mujer humilde. Nació. Antes de su nacimiento, él era el gran yo soy. Cuando iba a nacer, es entonces cuando se le llama hijo. Ya lo vamos a ver. Dice aquí, voy a citar este otro texto. Ya estoy terminando. Juan 1:14-15. Esto es importante. Juan capítulo 1, verso 14-15. Aquel verbo que era Dios, dice así: y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Si usted relaciona Juan 1.1 con Juan 1.14, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Por eso el próximo domingo les voy a hablar por qué Dios tuvo que hacerse carne. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Pero sigue el siguiente versículo, verso 15. Miren, Juan dio testimonio de él, del verbo, ¿verdad? Y clamó diciendo, este es de quien yo decía, dice Juan, verso 15. El que viene después de mí, miren qué interesante. Que Juan y Jesús eran primos hermanos, hijos de dos primas, María e Elizabeth, la mamá de Juan. Entonces nacieron los dos primos, pero Juan nació 6 meses antes que Jesús. Pero ahora él expresa, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Este es de quien yo decía. El que viene después de mí, mire esto, es antes de mí. ¿Cómo es esto? Nace después y es antes que Juan. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y cuando Dios se hace carne, esa es la manifestación de Dios como hijo. Porque hay pentecostales, no aquí, pero en alguna parte, que cuando dice, después de una enseñanza dice, pero ¿por qué dice el Hijo de Dios? Pues, ¿por qué? Si aquí dice claramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Como que los textos que hablan del Hijo de Dios, usted no los quiere ver, los quiere pasar. A la Biblia hay que verla toda. Entonces, la expresión Hijo de Dios no debe de asustar a ningún cristiano pentecostal. No. Por eso es que algunos se equivocan y dicen, no, es que usted solo cree en el Hijo. Usted no cree en el Padre, ni cree en el Espíritu. Usted cree solo en el Hijo. Es que es el mismo. Y entonces, ¿cuándo fue que se le llamó Hijo? Lucas 1.35. Mire esto. Lucas 1.35. Vamos a ver aquí en la pantalla. Respondiendo el ángel le dijo. Esta es otra cosa que les voy a explicar, porque algunos dicen que